Vamos directamente a la palabra del Señor. Hoy estamos en Génesis 25 y la semana antepasada hablamos juntamente con la muerte de Sara acerca de la muerte de Abraham. Si usted recuerda, vimos 25 del 1 al 11 y 25 del 1 al 11 termina con la muerte de Abraham y después se hace una mención de las genealogías de Ismael, que no las voy a leer en este momento, porque es esta mención histórica que hace Moisés cuando escribe el libro de Génesis, para mostrarle al pueblo de Israel, quiénes son estos ismaelitas, por qué existen y quiénes vinieron de las generaciones de Ismael, que están ahora alrededor del pueblo de Israel. Cómo Dios eligió a Isaac para continuar la promesa y no a Ismael. Y así llegamos a el nacimiento de Esaú y de Jacob, que se nos anticipa ahora en este pasaje 25 del 19 al 34, que es donde nos vamos a concentrar. Hermanos, la doctrina de la elección divina o la predestinación para salvación es una doctrina muy debatida a lo largo de los siglos dentro de la iglesia cristiana. Es uno de los temas más controvertidos también. Dos ramas principales se derivan de estos debates acerca de la predestinación y de la elección divina para salvación. Surgen los calvinistas y los arminianos. Juan Calvino afirmaba, basado en las Escrituras, que Dios elige soberanamente quién ha de salvarse. Esto es conocido como la predestinación absoluta. Y el arminianismo, que fue propuesto por Jacobo Arminio, por eso toma este nombre, sostiene que la salvación depende de la respuesta libre del ser humano a la gracia de Dios. Es decir, de que el ser humano decida ir y buscar a Dios para salvación. El asunto es que en la Biblia sí es un tema importante, es una doctrina sumamente importante, y la historia real que sí sucedió, que vemos aquí en Génesis 25, 19 al 34, es un pasaje fundamental para comprender bien este tema, porque lo ilustra de manera adecuada. Así que nuestro objetivo el día de hoy no es necesariamente elegir a gusto personal un sistema doctrinal, arminianismo o calvinismo, sino ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y lo más importante, lo que usted y yo queremos el día de hoy, es ver qué nos enseña acerca de Dios, que nos lleve a conocer mejor a Dios y que nos lleve a amarle más. Solo si conoces mejor a Dios y tienes un más grande asombro en tu vida por el Señor, es la única manera en que lo puedes amar más. No es echándole más ganas. Así que lo que vemos en este pasaje, y vamos a ver ahorita en la lectura, son dos tramas, para que conforme las vayan leyendo pongan atención en la lectura. Dos tramas. Capítulo 25, versículos 19 al 26, vemos esta trama del nacimiento de Jacob y Esaú, a lo que yo he titulado la elección divina. Y en los versículos 27 al 34 vamos a ver la elección humana. Y de lo que yo creo que Dios quiere que nosotros afirmemos en nuestros corazones esta verdad el día de hoy, mis hermanos, es que así como Dios escogió a Jacob, en Cristo Dios salva pecadores solo por su gracia soberana. Así como Él escogió a Jacob, en Cristo, por medio de Cristo, Dios salva pecadores solo por su gracia soberana. Así que le pido que se ponga de pie y leamos juntos el pasaje. Dice la palabra del Señor, 25 a partir del 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo,
de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Puede tomar su lugar. En la primera trama vemos la elección divina. Versículos 19 al 26. Isaac, nos dice el pasaje, tiene 40 años cuando él se casa con Rebeca, la hija de Betuel. Pero vemos algo que parece que ya habíamos visto anteriormente y que de hecho vamos a ver más adelante otra vez. Rebeca es estéril. ¿Cómo, Señor? No lidiamos ya bastante todo este tiempo con Abraham y la esterilidad de Sara y ahora que finalmente nace Isaac y todo está puesto, la mesa está servida, la mujer que tú soberanamente escogiste es estéril. Esto nos recuerda, mis hermanos, que la familia de la promesa tenía que seguir dependiendo y confiando completamente del Señor para el cumplimiento de esa promesa. Y esto nos recuerda a nosotros cómo esto es así. Nosotros no necesitamos al Señor solamente para que nos salve del infierno, para que nos justifique de nuestros pecados. Necesitamos al Señor todos y cada uno de nuestros días. Dependemos de Él. Vemos que Isaac, en contraste con Abraham, él ora y busca la voluntad del Señor. Su mujer es estéril también. Y él busca la voluntad del Señor en oración, en lugar de tratar de resolver las cosas por sí mismo, como lo hizo Abraham, cuando hizo caso a Sara, que le dijo que se acostara con su sierva Agar. Esto es interesante. Nos habla mucho acerca del carácter de Isaac. Tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero tiene 60 años cuando Rebeca da luz. O sea, esto de que él oró no quiere decir que oró hoy y mañana estaba concedido. Tal vez esta oración fue una oración constante durante más de 20 años, perseverante, paciente, confiando en el Señor. Pero imagínate, cada mes, cuando ellos comprobaban por medio del físico de Rebeca que no, otra vez no había quedado embarazada durante 20 años. Pero finalmente Dios responde. Y Dios responde a su tiempo. Isaac decidió confiar en el Señor y el Señor le responde de una manera milagrosa 20 años
después. Y vemos que Rebeca concibe finalmente en su vientre y que estos niños están luchando, dice el pasaje. Esto no quiere decir que estaban literalmente peleando, así como se pelean tus hijos en tu casa, o tus primitos, o tus sobrinos, o dos niños de 4 o 5 años por un juguete. No, el texto no está diciendo que literalmente estaban peleando, sino que había esta agitación en su vientre. Recientemente hicimos un experimento con mi hermano Richard, porque yo encontré en YouTube que hay una reacción que tienen los bebés, los que están recién nacidos y a muy temprana edad, que incluso en los pies tú le haces este movimiento en la planta y le colocas algo y con los pies el niño agarra ese objeto. Algo estaba sucediendo ahí adentro. Estas reacciones entre los dos niños, eran 2 niños en su vientre. Las mujeres que han estado embarazadas saben cómo incluso hay dolor cuando un bebé se está moviendo en su vientre. Ahora imagínate dos bebés en el vientre. Algo estaba sucediendo allí. Y lo que hace Rebeca es lo mismo que hace Isaac. Ella va y consulta al Señor. Ella busca la voluntad del Señor, y la respuesta del Señor es sumamente interesante, porque le dice que en su vientre hay 2 pueblos, que de su vientre van a nacer 2 pueblos, y realmente esto termina históricamente sucediendo así. De Jacob sabemos que viene el pueblo de Israel, y de Esaú vienen los edomitas, que terminan finalmente más adelante convirtiéndose en uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel. Pero lo más interesante aquí es que Dios anuncia algo que desconcerta a los primeros lectores del libro de Génesis, y que si nosotros entendemos culturalmente también nos va a desconcertar, porque es el tema de que en aquel tiempo era inconcebible que el hijo mayor sirviera al hijo menor. El hijo mayor siempre tenía toda la prioridad, pero Dios anuncia algo extraordinario para aquel tiempo: el menor servirá al mayor. Uno de esos 2 pueblos será más fuerte, dice el pasaje. Y es interesante cuando se nos da la descripción de cómo nacen y después a lo que se dedican, de que Esaú es fuerte, es un cazador, para como pelirrojo y velludo, es un machote. Y Jacob no necesariamente es un amanerado, es alguien que es descrito como alguien más tranquilo, más dedicado a la meditación, que permanecía en tiendas. Pero el Señor le anuncia que el mayor servirá al menor, que no necesariamente la fortaleza de la que el Señor está hablando aquí tal vez se refiriera a una fortaleza física. Esto era completamente contrario a las costumbres de aquella época. El asunto es que nacen estos niños, como ya lo dije, Esaú, pelirrojo y velludo, por eso le llaman Esaú, por eso le llaman Edom. Tal vez Edom tiene que ver con el color rojo. Jacob nace aferrado al talón de su hermano Esaú. Expliqué hace rato acerca de esta reacción de los bebés. Tal vez era algo como eso, pero al nacer, tal vez inconscientemente, Isaac y Rebeca le ponen este nombre, Jacob, que significa el que sujeta, el que agarra del calcañar, el que agarra del talón, como si no quisiera dejar que el hermano naciera primero. De hecho, lo que vemos después en el libro de Génesis es que el significado de Jacob tiene que ver con esto, con alguien que quiere suplantar un lugar. Es conocido como usurpador, engañador. Esta es la connotación, esto es lo que significa el nombre de Jacob. Y termina esta primera escena mostrándonos cómo ya tiene 60 años Isaac cuando nacen los niños. Y vuelvo a insistir, es una gran lección de paciencia, confiando en Dios, en sus tiempos, en sus maneras, y descansando en su voluntad. Pero lo que vemos en la siguiente escena es la escena que yo he titulado La elección humana, versículos 27 al 34, donde ya los 2 niños crecen. Esaú se convierte en cazador
Y Jacob es este hombre pacífico, este hombre hogareño, como ya expliqué previamente. Y se nos da un detalle, se nos dice que Isaac amaba a Esaú y dice que la razón es porque le gustaba lo que cazaba. O sea, Isaac tiene esta preferencia por el hijo y todos los que somos padres y que tenemos algún hijo varón mayor, de alguna manera es como que trae ese especial orgullo del primero que nació. No quiere decir que desprecies a los demás. Me estoy hablando de ese momento en el que nace tu primer hijo y es un varón. Es como que de pronto te quieres proyectar en el chamaco, ¿no? Y quieres que sea todo lo que tú no fuiste, y luego ahí los andamos hasta frustrando en el básquet. Y échale ganas, y así no tires, y haz esto otro. Y porque queremos así como que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. Y está este amor especial del padre con el primogénito. No obstante, le abastecía de carne a Isaac. Entonces, era el hijo consentido. Los hombres somos muy de carne asada y a lo mejor Isaac le gustaba mucho la carne asada y el hijo era el principal proveedor. El chiste es de que el pasaje nos muestra que Isaac tenía como su preferencia sobre Esaú, pero Rebeca tenía su preferencia sobre Jacob. ¿Por qué? Parece, según el texto, que tiene todo que ver con lo que el Señor le dijo acerca de Jacob. Ella entendía perfectamente, mira, esto es muy difícil que llegue a suceder que mi esposo Isaac y que la sociedad misma acepte que Jacob de alguna manera llegue a ser el que tenga los privilegios del primogénito, pero eso fue lo que dijo el Señor. Y Rebeca pone su especial atención sobre Jacob, pero esto no quiere decir que lo hayan hecho siempre todo de la mejor manera, porque es notable, y conforme avancemos en Génesis, que también fue un poco desafortunado que los hijos tuvieran su propio favorito. Porque vamos a ver más adelante cómo las rivalidades entre Jacob y Esaú son tan tensas al punto de muerte. Luego llega un momento de reconciliación, pero después terminan siendo los edomitas y el pueblo de Israel grandes enemigos. Y parece que esta semillita de el favoritismo pudo haber contribuido en algo. Algo aprendemos aquí los que somos padres acerca de estos favoritismos. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta a mí de todo esto? Que muchas veces solemos leer la palabra de Dios como si viniéramos a leer biografías de gente perfecta. Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob. Pero ¿sabes qué me encanta de estos pasajes? Que aunque son el pueblo escogido de Dios, son gente que Dios eligió soberanamente en su sabiduría, son gente con familias disfuncionales, imperfectas, como la tuya y como la mía. Si alguien aquí dice, no, yo tengo una familia perfecta, está bien, respetable. Ojalá un día el Señor abra tus ojos y si no, haz una encuesta con tus vecinos, con el resto de tu familia, para que a lo mejor te ayuden a abrir los ojos. Porque la realidad es que eso somos. A causa de la caída, eso somos. ¿Y qué consuelo trae para nosotros a nuestras vidas? Darnos cuenta que, wow, parece que el Señor ha decidido tener gracia sobre aquellos que somos imperfectos. Pero lo más interesante de esta trama segunda es que Saúl le pide a Jacob que le dé de ese guisado rojo de lentejas que él está preparando allí. Llega cansado de su cacería, a lo mejor traía algo que había cazado porque no se lo preparó, venía muy cansado, vio a Jacob preparando un guisado rojo y dijo, dame de ese guisado rojo, ¿no? Y Jacob aprovecha ese momento y negocia la primogenitura de Esaú. Esta actitud de Jacob no es la actitud más piadosa de una persona. Dame de tu guisado, móchate con tu primogenitura, con todos tus privilegios de primogénito. Lo que está demostrando aquí es que para este momento Jacob no tiene una confianza plena
en el Señor, sino que él está confiando en lo que él puede hacer para obtener por su cuenta esa bendición. Probablemente su madre ya le ha comunicado, mira, cuando usted estaba en mi vientre, el Señor me dijo esto. Pero él, lejos de esperar porque la voluntad de Dios alinee las cosas, él está tratando de, con triquiñuelas, tratar de hacerse de esta bendición por su cuenta. Pero el verdadero problema aquí, que nos muestra este pasaje, donde quiebra la trama, es porque donde nos quedamos con esta incógnita. ¿Qué va a hacer Esaú? ¿Va a ceder ante esta ridícula propuesta de cambiar sus derechos de primogénito por un plato de lentejas? ¿O no? Y lo que nos muestra el pasaje es que Esaú acepta el trato y jura ceder su primogenitura a Jacob. Esaú jura entregar su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Jacob le da de comer su guisado, hasta le pone pan, nos da ahí el pasaje. Y muchos teólogos están de acuerdo y lo dicen de esta manera, que después del fruto prohibido del huerto del Edén, esta fue la comida más cara que jamás se haya comprado. Porque Esaú, nos dice el pasaje ahí al final, así despreció Esaú su primogenitura. Y el pasaje nos dice cuál fue su actitud. Mira, de cualquier manera, tarde o temprano me voy a morir. La cacería es peligrosa. O sea, si un día un búfalo o un venado me cornea, me puedo morir. ¿De qué me sirve esa primogenitura? ¿De qué me sirve conservar o buscar o mantenerme en esa promesa que una vez se le hizo a mi abuelo? Lo que Esaú estaba haciendo aquí era despreciar las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a su padre Isaac, promesas acerca de una nación, si tú recuerdas, de que Dios iba a hacer de ellos una gran nación que él había escogido, que un día iban a poseer toda la tierra de Canaán y que de esa nación nacería uno que iba a ser el Salvador del mundo. Aunque esa promesa ya no era algo directo para él, porque Dios había anticipado que el mayor serviría al menor, que su elección estaba sobre Jacob, pero de cualquier manera esta era una tremenda bendición para él. Esta actitud de Esaú, mis hermanos, es la de mucha gente aún el día de hoy, que dedica los mayores esfuerzos y su tiempo a satisfacer necesidades inmediatas. Yo quiero esto ahorita. No lo que Esaú estaba haciendo. Imagínate, cambiar algo tan trascendente por una comida de un momento. Es dedicar mayores esfuerzos, mayores tiempo a satisfacer necesidades inmediatas, placeres inmediatos, intercambiar lo que es realmente valioso por placeres inmediatos. Incluso podemos estar cambiando muchas veces buenas cosas, como poner comida en la mesa de nuestros hijos y un techo sobre su cabeza, pero dejando completamente de lado lo que es real y verdaderamente importante y trascendente. Esta promesa, hacernos la pregunta, ¿estamos como familia, como personas realmente en la promesa? ¿Es nuestra espiritualidad verdaderamente lo más importante para nosotros o solamente aquello que nosotros concebimos como lo importante o como mi necesidad inmediata del momento? El resultado es que hay mucha gente con altos ingresos, pero llevando una vida muy pobre. Porque en la medida en que despreciamos lo eterno por lo momentáneo, eso es lo que obtienes. Abunda esta prioridad de pasar horas y horas en las redes sociales o en la televisión, o cuidando la apariencia física para lucir bien en este momento para el mundo. Todas aquellas cosas por las cuales nosotros podemos estar
intercambiando lo eterno por lo momentáneo. Y no estoy diciendo que ninguna de esas cosas sea intrínsecamente mala, pero la pregunta es cuánto de nuestras vidas estamos dedicando a eso y cuánto nuestro enfoque está verdaderamente en la eternidad. ¿Cuál está al servicio de cuál? En la epístola a los Hebreos, mis hermanos, se recuerda a Esaú de una mala manera, como un mal ejemplo, porque dice que él renunció a cosas que trascendían el tiempo por querer obtener un beneficio momentáneo. Y lo más grave es que él no tuvo una oportunidad de arrepentirse. Hebreos 12, versículos 15 al 17, miren lo que dice. Hebreos 12, 15 al 17. Cuídense de que nadie deje de alcanzar, escucha esto, la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Mis hermanos, Génesis 25 nos muestra entonces cómo las elecciones que cada uno de los personajes, vamos a llamarlo así, que se mencionan, cada una de esas decisiones que cada uno de estos personajes tomó libremente, fueron todas ellas encaminadas por Dios para llevar a cabo su cumplimiento de su promesa, de su propósito redentor. Aún las malas decisiones que se tomaron en este pasaje, Dios las encaminó para que Dios cumpliera su propósito redentor. Vemos entonces en estas dos escenas esta mezcla de cosas que sucedieron. Dios elige soberanamente a Jacob, pero Esaú desprecia voluntariamente su primogenitura. Vemos estas dos cosas acontecer. Oye, pero entonces, ¿Dios elige o el hombre escoge? Ambas verdades corren paralelas en el sentido de responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Del hombre, pecador. ¿Y quién elige para salvación? Dios elige para salvación. No es una doctrina fácil. Véngase a los talleres de lo que creemos. La elección soberana de Dios y la responsabilidad del hombre por su pecado son dos verdades que corren paralelas. Ambas son verdad. Dios elige soberanamente a aquellos que han de ser salvos. Y el hombre es completamente responsable por su pecado, que lo hace digno de condenación. Así funciona. Esta es una doctrina difícil de digerir y es muy debatida por lo mismo. Porque entonces surgen preguntas como, ¿es Dios entonces injusto al escoger a uno y menospreciar al otro? ¿Quién de los dos era digno en términos humanos, Jacob o Esaú? En términos humanos, ¿quién de los dos era digno? Ninguno. No se nos describe en el pasaje que Esaú haya hecho algo completamente terrible como para merecer no ser elegido por Dios, ni que Jacob haya hecho algo muy bueno para merecer el favor de Dios. Esaú despreció su primogenitura, ¿sí? ¿Y Jacob qué hizo? Tratar de comprar por medio de triquiñuelas una primogenitura. Qué buen ejemplo es Jacob para nosotros, ¿no? ¿Quién era digno de los dos? Ninguno. ¿Qué nos enseña este pasaje entonces acerca del hombre? Que ninguno somos dignos a causa de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Lee Romanos 5. Pablo explica completamente cómo Adán era nuestro representante como humanidad y cómo en él estábamos representados todos. Cuando él peca, toda la humanidad caímos juntamente con él. Pero también nos muestra cómo Cristo es nuestro representante delante de Dios para la redención, para la recuperación de esa identidad, de esa imagen de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la salvación? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, y después nos vamos a saltar al 11 y 12. Pero primero Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos ¿qué? Predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Conforme a qué? La buena intención de su voluntad, es decir, no por nada que tú hayas hecho. Si tú crees que estás aquí el día de hoy porque eres la perita en dulce, que Dios dijo, ¿cómo me voy a perder de esta persona en mi reino? No hay persona más equivocada que tú el día de hoy. Si pensabas que es porque eres mejor que otras personas, este pasaje te deja muy claro el día de hoy. Dios lo hizo solamente conforme a la buena intención de su voluntad, porque todos somos pecadores. Y ve por qué más, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo es acerca de Él y todo es por Él. Pablo hace alusión también a este pasaje de Génesis 25 en Romanos 9. Y vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 9. Y técnicamente voy a ahondar, voy a explicar sobre desde el versículo 6 hasta el 33, pero vaya conmigo, por favor, a Romanos 9 y vamos a leer nada más versículos 6 al versículo 13. Porque Pablo nos va a ayudar con esta a entender por qué fue elegido uno y el otro no. Miren lo que dice Romanos 9, versículos 6 al 13, y después dele otra estudiada a usted en su casa. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos, escucha esto, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Te das cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios eligió a Jacob como parte de su propósito salvífico, como parte de su plan de salvación, para que de él naciera el pueblo de Israel y del pueblo de Israel viniera el Mesías? Esa es la razón por la cual lo eligió. Ahora, cuando hablamos de elección, siempre surgen preguntas como, entonces, ¿es Dios injusto? ¿Por qué? Y muchos de ustedes tal vez están en este momento, como yo lo estuve en su momento, lidiando con la pregunta, pero ¿por qué Esaú no? Y eso es pecaminoso, porque es como pensar que nosotros somos más buenos que Dios. Ay, Señor, yo si hubiera escogido a los dos, pobrecitos. No. Pero la pregunta es válida. ¿Es Dios injusto entonces al hacer esto? Pablo mismo nos responde, y lo vamos a leer ahora del versículo 14 al 18 en Romanos 9. Pablo ya había considerado esto que tú ibas a poner en tu mente el día de hoy. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Perdón, versículo 14, recién el 19. 14, ahorita vamos al 19. ¿Qué diremos entonces?
¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, del que yo, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. Sí, no es fácil de digerir, pero si lo entendemos correctamente, veremos que esto es completamente justo de parte de Dios. Pero esto no se trata de defender a Dios. Pablo no defiende a Dios en este pasaje, y yo no voy a defender a Dios en esta predicación, porque no es necesario. Pablo afirma categóricamente, no, Dios no es injusto. Pablo nos vuelve a repetir que esa elección sirve a los propósitos salvíficos de Dios y revelan su carácter. Ahí en el versículo 15, Pablo está citando Éxodo 33, 19, cuando Moisés le pide a Dios que le revele su gloria, que le revele quién es Él y qué hace el Señor. Pasa delante de él y ve lo que dice, versículo 19, Éxodo 33, 19. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Qué dice? Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Dios no nos pone letritas chiquitas en el contrato. Dios se describió a sí mismo como aquel que tendría soberanamente misericordia de quien Él tendría misericordia y compasión de quien Él tendría compasión. Dios se revela a sí mismo como misericordioso y soberano. No puedes tener una cosa sin la otra. No puedes tener un Dios que es todo misericordia pero que no es soberano. Dejaría de ser Dios. Y no puedes tener un Dios soberano que no es misericordioso, porque dejaría de ser Dios. Pero ve lo que dice enseguida, versículos 16 al 18 otra vez. Dice Pablo, nos está explicando que es para que se cumplan sus propósitos salvíficos. Dios decide tener misericordia. Porque en última instancia, mis hermanos, no debemos olvidar que todos somos pecadores, que dependemos de la misericordia de Dios. Mira lo que dice versículos 19 al 29. Me dirás entonces, porque alguien puede decir, entonces, si Dios ya escogió a unos y a otros no, pues entonces ¿para qué andamos haciendo tanto alboroto? Pues ya los que se van a salvar, ya ni para qué predicamos el Evangelio. Pero ve lo que dice Pablo. Me dirás entonces, versículo 19, ahora sí, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, escucha esto, aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mira lo que dice el versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Voy a parar ahí. Pablo nos está dando las respuestas correctas. Porque Pablo hubiera dicho, no, Dios no es injusto, ¿sabes por qué? Porque los hombres, y de hecho lo defendemos a capa y espada, tenemos libre albedrío. Sí, pero el libre albedrío lo usamos todo el tiempo para pecar. Todo el tiempo para cuestionar a Dios, para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Pablo no responde eso.
Pablo vuelve a afirmar otra vez la soberana misericordia de Dios. Pablo apela a la gracia soberana de Dios. Pablo nos dice, mira, tú no puedes cuestionar a Dios. Pablo nos dice que la respuesta es, debemos colocar a Dios en su lugar y colocarnos nosotros en nuestro lugar. Tú debes recordar que Dios no existe por ti, tú existes por Dios. Que cualquier Dios que existe a voluntad del ser humano es un Dios falso, es un Dios inventado. Y probablemente todo este tiempo puede haber alguien aquí que haya estado confiando en un Dios que se inventó en su mente. Pero el Dios de la Biblia se define de esta manera. No por lo que nos gustaría que fuera Dios. No por nuestras opiniones falibles y limitadas. Él es eterno. Él está fuera del tiempo. Él es todo sabiduría, nosotros no. Dios se define y se revela a sí mismo y revela su propósito de salvación en las Escrituras. Este soy yo y así es como voy a salvar. Y si a alguien no le parece, con todo el respeto se lo digo, preséntese con el jefe. La elección y reprobación despliega los propósitos de salvación de Dios. Esto ya lo repetí mucho porque quiero que quede grabado en tu mente. Porque no, Dios no es injusto. Romanos 3:23, Pablo antes de llegar a este punto ya nos había recordado otra cosa. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué significa todos pecaron? Levante la mano aquí, cualquiera de los que están aquí, que nunca haya pecado. Si has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Recuerda, estamos en un juicio en suspensión de ejecución, ese es el término legal. Génesis 3:15, Dios prometió una redención, porque en lugar de eliminarnos como humanidad cuando pecamos contra Él, en lugar de matarnos, como Él dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, en lugar de matarnos, Él nos ha extendido tiempo para redimirnos. Esta es la realidad que vivimos. Este tiempo que vivimos no es si se van a inventar los robots o si va a caer el meteorito. No. La historia que vivimos como humanidad es la historia entre que Dios cumpla esta promesa y venga y haga nuevas todas las cosas otra vez por medio de aquel que Él prometió. Así que bajo esta consideración de que todos somos culpables, comprobados, dignos de la muerte eterna, ahora sí entendemos de mejor manera cómo Dios muestra misericordia de quien Él quiere mostrar misericordia, porque en última instancia no debiera mostrar misericordia a nadie, porque somos pecadores. Lo que Dios está haciendo en Génesis 25, mis hermanos, con la elección de Jacob, es mostrar cómo Él sigue estableciendo y delineando esta línea de la cual vendría el Salvador. Esa es la razón por la que Él escoge a Jacob. Pero también es importante notar el patrón que sigue el Señor. Nuestro Dios no se rige bajo los patrones de este mundo. Lo que la cultura impone, no le impone una agenda al Señor. En aquel tiempo era impensable que el mayor sirviera al menor. Pero para Dios eso no es un problema y Él hace las cosas como Él las quiere hacer. Esta promesa de Abraham, Isaac, Jacob, podemos rastrear cómo en su soberanía Él no sigue los patrones de este mundo. No fue Caín el primogénito, el elegido, sino Set por medio de quien continuó la promesa. No fue Ismael el primogénito de Abraham, sino Isaac por medio de quien Dios dijo que continuaría la promesa. No fue Esaú, sino Jacob. No fue Rubén, vamos a ver más adelante, sino José. No fue Saúl, sino David. No fue Amnón, sino Salomón. Y así rastreamos hasta Jesús, el primogénito, pero que según Isaías 53 era el despreciado, aquel de quien escondimos nuestro rostro, el siervo sufriente. Así que no, mis hermanos, no hay injusticia en Dios.
Dios está soberanamente desplegando sus propósitos de salvación solo por su gracia. Fíjate, Jacob es un pecador. ¿Qué recibió? Gracia. Al ser elegido sin haber hecho nada bueno ni malo. Esaú es un pecador igual que Jacob. ¿Qué recibe? Justicia. Si quisiéramos que Dios estableciera solamente su justicia, todos debiéramos morir. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y nadie alcanza la gloria de Dios. Si quisiéramos que Dios estableciera su justicia, debiera eliminarnos de la faz de la tierra, porque somos pecadores. ¿Qué recibió Jacob? Gracia. ¿Qué recibió Esaú? Justicia. ¿Quién recibió injusticia? Absolutamente nadie en este pasaje. Absolutamente nadie en la historia. Pablo está citando ahí en Romanos 9, Malaquías 1, 2 al 3. De ahí salen estas palabras: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero este aborrecimiento no es en términos románticos como los que usamos nosotros, de te odio, te amo. No es un a Esaú aborrecí, no es un odio a Esaú. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que esto significa es que lo que esto expresa es esta decisión soberana de Dios de elegir a Jacob pasando por alto a Esaú. Y mis hermanos, esto es una muy buena noticia para nosotros, porque no es Dios rechazando a nadie, es Dios salvando por su gracia, porque los que rechazábamos a Dios éramos tú y yo. Incluso muchos escuchan la palabra del Señor y deciden, como Esaú, rechazar al Señor, aún oyendo el evangelio por medio del cual Dios en su amor está llamando a pecadores al arrepentimiento. La responsabilidad es completamente nuestra. Y si Dios no interviniera, escogiendo a algunos, haciéndonos nacer de nuevo, colocando esa fe necesaria para creer, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Esto es una gran noticia, mis hermanos, porque si tú estás en Cristo, tú has sido escogido y yo he sido escogido, no por algo que hayamos hecho nosotros para merecerlo, sino por su gracia y por su misericordia. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer Efesios nuevamente, 1 del 3 al 6 y 11 y 12. Pero abra su Biblia, saque su lápiz, marque, si usted está acostumbrado a hacerlo, si alguien, y lo digo fuera de broma, si alguien siente que es como, no se debe marcar la Biblia, no la marque, yo tengo la mía marcadísima. Pero trate de encontrar conmigo cuál es la base sobre la cual Dios te ha salvado a ti y a mí. Trata de identificar en el pasaje cuál es la base sobre la cual Dios te ha salvado a ti y a mí. Porque eres una perita en dulce, porque eres muy buena persona, porque lo merecías más que otros, o cuál es la base por la cual Dios te ha salvado y me ha salvado. Mira lo que dice Efesios 1, 3 al 6. Inicialmente y luego 11 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice? En Cristo. Porque Dios nos escogió, ¿qué dice? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, ¿qué? Mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado, es decir, en Cristo. Versículo 11. También, ¿en quién? En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar, ¿en quién? En Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Mis hermanos, todo tiene que ver con Cristo. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, tanto a gente del Antiguo Testamento como de nuestra era, para salvación por medio de Jesucristo. Porque si hablamos de la justicia de Dios,
La justicia de Dios fue pagada, fue cubierta en esa cruz por el único justo, por Jesús. El único que no merecía el castigo de Dios, lo recibió, y los que merecíamos experimentar toda la ira de Dios sobre nosotros, lo que recibimos fue gracia. Así que, en cuanto a la responsabilidad total del hombre, mis hermanos, hemos visto que no hay diferencia entre Jacob y Esaú. Esaú despreció su primogenitura voluntariamente. Y yo quiero llamarte a ti, amigo o amiga que estás aquí el día de hoy. Quiero hablarles a ustedes, jóvenes de esta iglesia, hijos de creyentes, que han despreciado el llamado de gracia del Señor. Si Dios te colocó en una familia cristiana, donde el evangelio ha llegado, es Dios llamándote al arrepentimiento. Es Dios llamándote a ser partícipe de su pueblo, del pueblo de la promesa. Pero tal vez tú has estado hasta el día de hoy despreciando por un plato de lentejas el ser hecho hijo de Dios por poner tu fe en Jesús. Renuncia a eso, porque eso te va a destruir. Ven a Cristo el día de hoy y recibe la bendición eterna de convertirte en un hijo de Dios al recibir el perdón de tus pecados. Solo por la gracia de Dios. Eres un pecador que necesita ser perdonado. Y ese perdón Cristo lo ganó para ti. Y también quiero hablarte a ti que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Déjame decirte que Jacob, como lo vamos a ver el resto de las 100 semanas, él fue llamado suplantador desde su nacimiento. Él venía agarrado del talón de su hermano, como no queriendo que nazca. Él quería comprar la primogenitura de su hermano. Más adelante se roba la bendición de su hermano. Más adelante hace más triquiñuelas en su vida. No, la vida de Jacob no era perfecta y Dios no lo escogió porque haya hecho las cosas bien. Eso te da esperanza a ti nuevamente. No seas como Esaú, pero sé como Jacob. Aférrate a las promesas de Dios sin importar cuán desordenada esté tu vida. Sin importar el mal que hayas hecho, el pecado que hayas cometido, Dios te ama y envió a su Hijo a morir en esa cruz para darte gratuitamente su perdón. Este es el punto que Dios quiere que notemos aquí. Mis hermanos, no es sobre la base de nuestra moralidad. Los que ya estamos en Cristo, los que pertenecemos a Cristo, los que somos la iglesia de Dios, líbrenos el Señor de vivir en arrogancia con las demás personas. Esto debe movernos a la humildad al recordar, éramos Jacobs, éramos Esaús, y solo por su gracia y misericordia el Señor nos salvó. Esto debe movernos a la humildad y a nunca considerarnos superiores a alguien más, sino a recordar que somos pecadores, que hemos recibido la gracia y que esto nos mueva a predicar el bendito evangelio de la gracia de Dios a los demás. Olvídate de andarle diciendo a la gente, tú estás mal por esto y aquello y deberías de ser como yo. Olvídate, Dios no te necesita a ti ni tu testimonio. La gente necesita a Cristo. Y que tú vayas como ese enfermo de cáncer terminal que fue sanado, que encontró la cura y que se desespera por ir y llevarle a los demás enfermos la cura, el perdón de sus pecados. La elección soberana de Dios es la noticia de gracia. Tú y yo no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no allá afuera. Prediquemos el evangelio a uno y a otro. Dios quiere salvar a muchos. Allá hay muchos Esaús que resisten la voluntad de Dios, no quieren, la desprecian, la menosprecian. No importa, predicamos una y otra y otra y otra, porque también hay Jacobs que han de creer. Así como escogió a Jacob en Cristo, mis hermanos, Dios salva a pecadores solo por su gracia soberana. Esta es la más gloriosa noticia del evangelio. Esto proclamamos, no comportamiento.
Arregla tu vida para que puedas venir al Señor. ¿De dónde se sacaron eso? La buena noticia es, no puedes, no depende del que quiere ni del que corre. No hay manera de que tú mismo puedas arreglar tu vida en términos de salvación, en términos de vida eterna. No hay forma de que tú puedas llegar a la santidad de Dios requerida, solo si te es imputada por medio de la fe en Jesús. Prediquemos este evangelio. Y confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Aprendamos de Isaac, aprendamos de Rebeca a confiar y a esperar en el Señor. Los que tenemos hijos que aún no son salvos, confiemos en el Señor. Prediquemos el evangelio, hablemosles una y otra y otra y otra vez. Pero no cambiemos como Esaú por un plato de lentejas. No pensemos que arrimarles todas sus comodidades y darles dinero y darles cosas materiales es lo mejor que podemos hacer por ellos y olvidarnos de que su vida eterna está en juego. Mis hermanos, seamos aquellos que les recordamos una y otra vez que ellos son pecadores necesitados de la gracia de Dios y que esa gracia está disponible en Cristo Jesús. Y caminemos allá afuera en humildad, hermanos. Y alabemos al Señor. ¿Vieron cómo comenzaba Efesios 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como termina cada una de estas secciones diciendo, para alabanza de la gloria de su nombre. Si tú has sido rescatado solo por la gracia de Dios, si eres un pecador que Dios salvó, entonces vivamos para la gloria de aquel que nos mostró su gracia soberana. Así como escogió a Jacob, en Cristo, mis hermanos, Dios salva a pecadores solo por su gracia soberana.